Explíquele al mundo en qué consiste toda esta guerra geopolítica. Esas 5 potencias no reconocen la soberanía. Es una de las razas más dignas de la humanidad. No tuvo la visión, porque él cometió un error estratégico grave. Nunca ha emitido una alerta por el uso de opioides. En China no hay teteo. Y no hemos hablado de la guerra financiera. Hay una guerra de microchip. ¿Pudieran enfrentarse en una guerra abierta a Estados Unidos y China? Es para tener la autonomía. Mao fue el hombre que hizo 3 cosas históricas. Porque nadie sabe lo que Danilo fue a negociar de las tierras raras. Las guerras mueven la economía porque la paz no es rentable. Amigos, bienvenidos a este espacio, agradeciendo como siempre por todo el apoyo que le dan a esta plataforma. Recibimos nueva vez a un miembro distinguido, como es común si él viene por lo menos 2 o 3 veces al mes, y queremos hablar del contexto internacional, de esa guerra geopolítica entre Estados Unidos y China. Y nada mejor que hacerlo a través que el general Damián Arias, que tiene su segmento Globalidades y que escribe con regularidad en periódicos de circulación nacional y también que tienen publicaciones en internet como lo es Acento. Bienvenido, general Damián Arias. Gracias, José. Gracias por la invitación. Aquí estamos. Bueno, adelante con su exposición magistral. Siempre digo que no es una entrevista porque aquí el maestro es usted y me gustaría que a través de sus conocimientos le explique al mundo esta batalla carnal que se está viviendo entre Estados Unidos y China con esta guerra geopolítica. Yo creo, José, que es bueno, es prudente, hasta aconsejable al principio, hacer una especie de advertencia. Sí. Lo que pasa es que estamos en el tiempo de la posverdad y las tecnologías de la información y las comunicaciones. Entonces, mientras coordinábamos, tú lo sabes, este tema de China, yo pensaba, se verá como atractivo, tendrá público, porque cualquiera puede pensar que podría salir un tema demasiado profundo, demasiado apegado al rigor académico, y por eso el gran público no le prestaría atención, aparte de que en este tiempo la gente se encuentra todo largo. Sí. Una disertación de 10 minutos de un tema que requiere profundidad, se lo hayan demasiado largo de una vez y como que lo censuran. Pero nos vamos a lanzar a esto. ¿Por qué? Porque el mundo occidental en el que vivimos ahora tiene que tener una idea siquiera aproximativa de China, su papel histórico ya milenario y la especie de dilema geopolítico que se está viviendo en lo que Tucídides llamaba en la guerra del Peloponeso la trampa de Tucídides. ¿En qué consiste eso? En que cuando hay un hegemón, un imperio que ya está en decadencia, como el caso de Estados Unidos, que encabeza la cultura occidental y su tarea civilizatoria, y China, que es el imperio medio, lo que ellos llaman el Chunkuo, que está suspendido entre el cielo de la divinidad y la tierra de los mortales. Entonces, el ciudadano común, tú sabes que tú tienes un público muy inquisidor, que le gusta averiguar, que le gusta saber, y yo sé que van a tener el valor de tragarse este especial que le traemos hoy sobre China. Sí, adelante. Explícanos en qué contexto nos encontramos, porque vemos cómo Estados Unidos de repente se interesa mucho por Taiwán, vemos como por otro lado Rusia está incidiendo y cómo China hasta cierto punto se alía para proteger a Rusia y sus intereses económicos y para servir de puente para que eso que intentó Estados Unidos en términos de bloqueos no se diera, y hoy Rusia continúa vendiendo su petróleo, continúa operando y de repente cada uno está atento a sus intereses, donde China trata de conquistar cada vez más a esa Latinoamérica que fue abandonada por los Estados Unidos y África. Y vemos como países como la República Dominicana, que estaba con Taiwán, con lo que hizo Danilo Medina, se reconoció a China, entre otros países de Latinoamérica también. Explíquele al mundo en qué consiste toda esta guerra geopolítica. Lo primero que hay que decir es que hay mucha hipocresía política en las grandes potencias. Por ejemplo, ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China, ninguno de los 5 estados
miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas reconocen la soberanía taiwanesa. Ojo, yo pensaba proponerte que hiciéramos un ámbito histórico y luego hiciéramos un ámbito político, sí, y al final un ámbito sobre y perspectiva, escenarios de ese relevo inminente y al parecer inevitable entre China y Estados Unidos. Pero vamos a hacerlo según vaya fluyendo, sí, que es mejor que las cosas fluyan. Esas 5 potencias no reconocen la soberanía de Taiwán. Eso es lo primero. Y las 5 que tienen poder de veto, tienen lo que se llama, reconocen una sola China. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Los chinos, desde el año 206 a.C., incorporaron como filosofía del Estado las enseñanzas y compilaciones de Confucio. Se hicieron confucianistas. Y aplican también las enseñanzas del arte de la guerra de Sun Tzu. Y en una de sus apotegmas, de sus oraciones, de sus versículos, de sus textos, Sun Tzu dice: no te enfrentes a tu enemigo, espera que su propia vida lo mate. ¿Cómo? Entonces China aplicó eso de manera genial, porque hay que entender un poco. A China no podemos verla con los lentes de cómo analizamos a Occidente, que son muchísimo más nuevos en el poder y en la trascendencia. En 1820, antes de la Revolución Industrial, ya China tenía un 30% del PIB global. Antes de que en el Quinquecento, en los años 1500, después de la invasión o descubrimiento de América y el Renacimiento, ya China tenía papel, tenía pólvora, tenía brújula. Ya Gengis Khan y sus guerreros habían inventado el estribo para montar caballos y hacer del caballo una especie de continuación de su cuerpo y poder utilizar con más facilidad el arco y la flecha. Ya ellos habían inventado todo lo necesario para hacer una explosión o para avanzar, explosión cultural y civilizatoria. Pero ¿qué tiene China? 2 países, según dice Kissinger en su libro China, on China en inglés, dice: ningún país o ninguna civilización, porque China es una civilización en sí sola, en sí misma, con más de 5.000 años de antigüedad, con una escritura que es más poética que simbólica, porque el español, por ejemplo, una A es una A, pero en otro contexto, una letra A en chino tiene una implicación y un lirismo y una proyección de sentimientos o conocimientos distinta. Pero eso es demasiado amplio. Sí. Entonces, China defiende sus conceptos. Lo chino lo defiende a capa y espada y es el país más nacionalista que uno pueda inventarse. Bueno, podrían ser tan nacionalistas como ellos los judíos por su hermetismo religioso, por una fe que es racial, se llama judaísmo. Los chinos, en cambio, no es que sean ateos, sino que hay algo que yo descubrí pensando, no lo he visto en ningún libro y me voy a aventurar a afirmarlo aquí, y es que China, por su distancia, yo fui a China en el 18, hace 5 años, y eso fue 13 horas y media de vuelo, desde Orlando 2 horas a Nueva York, después de Nueva York a Seattle, 6 horas por encima de Estados Unidos, y luego 11 horas y media en un avión de lujo que no tiene primera clase, sino que todo es primera clase ahí. Pues sí, ellos afirman sus conceptos como ninguno. Ahora, Estados Unidos también tiene su American Style of Life, su estilo de vida americana, sus valores que tienen un fundamento religioso, contrario a los de China, con los Pilgrim Fathers, los padres fundadores que llegaron en 1640, que llegaron a Plymouth, que llegaron allá a Boston, a Massachusetts más bien. Entonces ellos defienden esos valores y Estados Unidos se ha dedicado de regarlos por el mundo entero y tiene escuelas de adoctrinamiento como es Hollywood, todas sus películas y la misma Netflix y todas las otras que han surgido. Y los periódicos y todas las redes, el internet de ellos y toda esa cosa. Pero China tiene un concepto interior de su soberanía.
y consideran a los que están fuera o nacieron fuera del Chunkuo, de ese reino medio, los consideran como extranjeros. Un caso terrible, te voy dando datos según vayan llegando. Sí. En la historia de China hay un almirante, el almirante Chen He. Chen He era el almirante mejor calificado de la Armada China. China ha tenido siempre barcos limitados. Ahora fue que comenzaron a construir hace como 10 años unos barcos que creo que tienen 14,000 toneladas y por eso están construyendo el canal interoceánico como una opción al canal de Panamá. Lo están haciendo por Nicaragua, que va a ser necesariamente más largo y su factura, su hechura va a salir más difícil. Para ese también, y fortaleciendo eso que usted dice, que por ahí viene la guerra del Ártico, donde entonces está Estados Unidos por un lado, está China por otro, y también está Rusia. Los tres porque en la medida que se está calentando el planeta, se están abriendo rutas por eso que estaba antes muy congelado, y donde ellos quieren, cada uno, tener unos superbuques para poder acortar las rutas. China ya los está construyendo y están ya pasando porque le salen más cortos. Sigo con Chen He. El emperador de entonces, porque China tiene en su antigüedad 10 dinastías. Está la primera, que es la dinastía Shang, que es la que unifica. Del Imperio Romano, de lo que era el Imperio Romano, en su cúspide de su historia, surgieron 75 estados. China convivió cerca de 200 años con el Imperio Romano y no se tiene, según dice Brzezinski en el tablero mundial, conocimiento de que haya habido comunicación entre ellos. Entiéndase, por lo general es la guerra y después el comercio. Entonces, vuelvo a Chen He. El emperador mandó a buscar a ese marino y pintaron unos buques de blanco, como los de las Naciones Unidas ahora. Y buscaron las mejores obras de los orfebres, los jarrones, los tazones, collares, piedras preciosas, para entonces que él fuera, incluso estuvo en el estrecho de Hormuz, que lo controla la antigua Persia, Irán, estuvo en Oriente Medio y estuvo en varios lugares cercanos, entiéndase, Laos, Birmania, Taiwán, que es la antigua Formosa, Camboya, Vietnam, que los chinos lo colonizaron durante 970 años, lo ocuparon, por eso son confucianistas, y le llevaba un regalo del gran emperador chino, como para que ellos reconocieran la grandeza de ese emperador. Ahí no hubo invasión, porque el chino es una de las razas más dignas de la humanidad. ¿Por qué? En mi apreciación. ¿Por qué? Te paso ahora eso. Entonces la idea era hacer una tarea diplomática con esos vecinos regionales donde ha tenido mayor inconveniente, ha sido con Japón, que lo invadió incluso en 1937. Y lo que hicieron en Nankín, donde mataban a los niños, mataban a las mujeres, es una deuda por la cual Japón no se ha excusado todavía. Y la dinastía, o los Meiji, siguen gobernando en el Japón contemporáneo. ¿Por qué digo eso? Porque los chinos tienen un concepto de la dignidad demasiado elevado. Los chinos te hacen una reverencia. Un chino, y en Japón también se aplica, no aceptan que usted le esté dando un tip, una propina, porque lo consideran ofensivo. Entonces, si un chino te va a pasar su tarjeta de presentación, te la hace así con las dos manos y haciendo una reverencia. Y tú debes recibirla con la misma solemnidad. Entonces, hay un tope en cuanto al aspecto civilizatorio, la integridad, la nacionalidad, el amor al lar nativo y el apego a una cultura ya milenaria que tiene su punto álgido más elevado en China. El chino, el oriental, es indoblegable. En la película Gandhi, de Richard Attenborough, se ve a Gandhi en una protesta que había contra unos tickets que le daban. Saben que el Imperio Británico colonizó el 73% de la superficie global. Entonces,
Gandhi había dicho a sus seguidores, él era abogado formado en Inglaterra y hablaba inglés fluido. Entonces él se devolvió de donde vestía la ropa occidental y los usos occidentales en la Inglaterra de los años 30 y regresó a la India para entonces liberarla, un proceso que le costó la vida ya el 3 de julio del 48. Entonces, se ve a unos policías británicos, había un mandato británico en la India, con unas macanas largas, dándole para que tomara obligatoriamente los tickets. Y se ve que él está en el suelo, ya apaleado. Él no ponía resistencia porque su filosofía era la resistencia pacífica y no pudieron doblegarlo. Usted ve que las guerras que Estados Unidos hizo en la ocupación de Afganistán, que también lo ocupó el Imperio Británico para sacar el opio, para en las dos guerras del opio envenenar la juventud china, las dos guerras del opio. Porque Afganistán es el principal productor de opio del mundo. Tiene el clima, la topografía, para producir el mayor opio del mundo. Por eso también fue ocupada por los rusos, por la Unión Soviética, el 24 de diciembre del 79, duraron hasta el 89, 10 años, que fue una especie de Vietnam soviético. Y también fue ocupada por Estados Unidos, que van ahí, pero no es a vencer en una batalla, en una pelea. Los orígenes o el casus belli que usted pueda inventarse no tiene ninguna razón de ser. Sin embargo, la guerra va de manera ineludible. Vuelvo a China. Entonces, el chino tiene un concepto, fíjense que si ellos, como son seres humanos, meten la mano y están conscientes de que cometieron un hecho de corrupción, ellos se suicidan. Aquí es impensable. Camacho no se suicidó con 1.600 millones. Y gente que han robado miles de millones, no tienen la dignidad, la integridad para cometer el acto de valor, para un chino un acto de valor del suicidio. Pero no nos metamos en el putrefacto patio político dominicano. Seguimos con China. Entonces China realza esos valores, pero para su consumo. Fíjese que China no invade a nadie. Desde la llamada Tercera Guerra de Vietnam, en el año 80, cuando Deng Xiaoping, que es el gran reformador. En esta entrevista tenemos que hablar necesariamente de 4, por lo menos, comenzando del 1 de octubre del 49, cuando se proclama Taiwán, y ahorita mencionabas al presidente Danilo Medina. Lo que hizo Danilo, lo que hizo la República Dominicana fue, retomando ese tema, fue hacer lo que estaban haciendo todos los países. ¿Cómo tú vas a querer, como país, como Estado, negociar y mantener relaciones comerciales con Taiwán, que es una provincia rebelde? Podríamos decir que sí, no es territorio continental chino, pero tiene una importancia estratégica porque está a 180 kilómetros del sur y cerca de Hong Kong, del sur de la China continental, 9.596.000 kilómetros cuadrados. Entonces, ¿cómo tú vas a negociar con Taiwán, que es un estado probeta, como yo le llamo, hecho por Estados Unidos, que Taiwán, la parte española que nosotros ocupamos de la isla de Santo Domingo, 48.442 kilómetros, menos un poquito que le regalaron a haitianos con la construcción del muro, nosotros le llevamos 12.200 kilómetros de superficie a Taiwán. Tenemos más ríos que Taiwán, aunque los ríos se están muriendo. Mire a su lado donde te vaya para el Cibao. Y para el sur, donde eso es increíble. Hay unos ríos que están convertidos en cascajales y las granceras ya no lo hacen veladamente, sino que se meten en caravana a llevarse el lecho del río. Eso no será río jamás. Entonces, lo que hizo Danilo fue que debió hacerlo de una manera transparente. Solo quedaban 6 países o 5. Ya nada más quedan como 2, creo que Honduras, que tienen relaciones diplomáticas formales con Taiwán. Y se han ido para China. ¿Qué hizo China? Aplicar a Sun Tzu. Creció China, se encerró a crecer, cometieron sus errores, aplicaron sus estrategias, porque así como aquí cada presidente se va relevando para hacerlo peor que el anterior, en China ellos riñen por hacerlo mejor que el anterior y continuar todo lo bueno y nacionalista que hizo el anterior.
Fíjate la importancia. Otro punto de Oriente es que Oriente puede planificar el largo plazo. Los chinos planifican a 50 años. Nosotros aquí planificamos a que asumen el 16 de agosto y ya el 17 están pensando cómo quedarme 4 años más o qué voy a hacer para que aquí hay una alternabilidad democrática establecida. Pero mire el mismo dilema que tienen con Estados Unidos. Hay negocios que China no quiere hacer hasta que no se defina el panorama electoral de si Joe Biden va a continuar o si vuelve Trump. Va a terminar su mandato. Claro, si va a terminar su mandato, o si viene Trump, o si viene DeSantis, o si viene otro representante republicano. Eso es verdad. Aunque hay un detalle que me enseñó en un video Adrián Salvucci, que es un geopolitólogo argentino brillante, que dijo, lo que explica la situación de los, estamos en Estados Unidos ahora, de los partidos republicanos, demócratas y republicanos, el Great Old Party, el viejo partido grande, es que es una bicicleta. ¿Cómo así? Uno pedalea para la derecha, otro pedalea para la izquierda, que en este caso es el demócrata, que ahora es izquierdista, pero arriba hay un timón que los lleva a los dos donde quiere llevarlo. Entonces, manteniendo esa tesis hegeliana, que creo que le expliqué en este asiento, es que Hegel dijo, y está demostrado por la historia de la humanidad, tiene que haber una tesis, que es la que presenta el Partido Demócrata, algo opuesto, que es la antítesis, que es lo contrario, y de la lucha entre esos dos va a surgir una síntesis, que es el status quo, que es el timón de la bicicleta. Entonces, China ha reivindicado su cultura para ellos. Ellos son hechos y quieren seguir progresando en paz. Pero parece que para los poderes globales está prohibido progresar con paz y estabilidad. En un libro muy famoso de Brzezinski, en el 97, porque la actual China comienza en realidad con el ascenso de Deng Xiaoping en enero del 77 a los 73 años. Había muerto Zhou Enlai, que había estudiado con él en Inglaterra y en Francia y hablaba inglés, que es el hombre que mantuvo a Mao, porque Mao lo que era un egocéntrico, que lo que él decía nadie se lo podía contradecir. Deng Xiaoping tenía, dice Kissinger en su libro en China, tenía el atrevimiento de a veces contradecir a Mao. Lo contradecía caminando 4 pasos detrás de él, el gran timonel, a menos que Mao le ordenara que se acercara. Entonces Zhou Enlai era un hombre práctico, directo, que recibió a Kissinger en la visita secreta en el 71. Kissinger dice en su libro que visitó China, ha visitado a lo largo de su vida, cumplió 100 años hace poco, más de 50 veces. Yo fui uno y todavía estoy cansado. Entonces, muere Zhou Enlai en enero del 76 de cáncer, porque era un fumador empedernido, y en abril, 4 meses después, se muere Mao. Queda dividido el poder en cuál era el relevo automático de Mao, era Hua Guofeng. Eso fue como el Maduro de Chávez. Incluso él le dijo, contigo al timón no debe haber preocupaciones con Hua Guofeng, pero sin embargo Hua Guofeng no tuvo la visión, porque él cometió un error estratégico grave. Mao lo veneran como un santo. Donde no hay divinidades, los hombres tienden a divinizar a los hombres. Me acaba de surgir esta frase aquí. Sí. La voy a guardar en Twitter. Donde no hay divinidades, como el caso de China, los hombres tienden a divinizar a los hombres. Entonces Hua Guofeng tiró una doctrina, una tesis, acabando de asumir. Es el todo de los todos. Todo lo que Mao dijo sigue, sí. Todo lo que Mao estaba desarrollando continúa. Es decir, el todo de los todos. O sea, no iba a haber ningún cambio. Íbamos a seguir con Mao. Pero ¿qué pasa? Que Deng Xiaoping, que era ingeniero, es el hombre que asume a los 73 años, en 1977, asume el mando de presidente de China. Ojo, antes que se me vaya a olvidar. La China que estamos analizando hasta ahora es la que comienza el 1 de octubre de 1949, que tiene 74 años, va a cumplir. No hemos hablado de la
de la China posterior de las dinastías hasta Puyi, que es un emperador manchú, que Bernardo Bertolucci hace una película histórica tremenda que se llama El último emperador. Eso es bueno verlo. Lo voy a buscar. Eso hay que verlo. Entonces, ¿qué sucede con la transición de Mao? Mao fue el hombre que hizo 3 cosas históricas. Primero, la larga marcha. La larga marcha fue salir caminando 1.200 kilómetros hasta Pekín, a pie, en caballo, en lo que fuera, enfrentando enemigos. Eso fue en el 1937. En esa larga marcha de 1.200 kilómetros, murió la segunda esposa de Mao. La última fue Jiang Qing, que formó una banda, la banda de los 4. Y estando el activo eran unos suaves. Entonces, murieron 3 hijos de Mao y murió su segunda esposa. Y llegó Mao los 1.200 kilómetros hasta Pekín. La segunda gran empresa de Mao fue, y él dijo, por ejemplo, nosotros somos 800 millones. Si saltamos, si nos ponemos de acuerdo y saltamos al mismo tiempo, tiembla la tierra. Entonces, ya en 1966, él hace la llamada Revolución Cultural. Con la Revolución Cultural, él comenzó a destruir lo que quedaba o lo que había bien conservado de la tradición china, negando lo soviético porque el Capital escrito en 1867 no se aplicó en ningún país sino 90 años después de la muerte de su autor, 70 años después, cuando hacen la revolución bolchevique, que significa la revolución rusa, que significa la mayoría. Entonces Mao, en el 66, hace una purga, y esa purga, por la revolución cultural, manda a Deng Xiaoping, lo saca de las posiciones que tenía en el partido. El Partido Comunista tiene ahora millones de aplicaciones de ciudadanos chinos que quieren ser miembros. Ahí no hay que decir inscríbete y poner una tarima, una cosa, no. ¿Por qué? Porque hay un nivel no solo de poder, sino que tú tienes que tener las capacidades y las experticias, la meritocracia para tú ser miembro del partido. Ahora, en datos de la CIA Factbook, recomiendo esa página, CIA, de la Agencia Central de Inteligencia, Factbook, ahora tiene 90 millones de miembros. Por supuesto, tiene organizaciones regionales, organizaciones provinciales, y tiene su Politburó, que es el comité central, que en Rusia llamaba el presidium del Soviet Supremo y esas cosas. Decía Biden en estos días que después hubo que calmar las aguas, que eso era una dictadura. Oye, lo que pasa, decirle dictadura es lo más elegante que puede haber, porque una cosa es lo que han hecho aquí, y me voy a meter en este tema, nada más voy a entrar y salgo de inmediato. Oiga, con apostatar a esos 30 años del milagro económico dominicano y la construcción del siglo XX durante la era de Trujillo, con decir que fue lo peor, nos están obligando al ciudadano, con aquello de la tesis y la antítesis, a tragar y a aceptar cualquier basura de democracia. Con eso. Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos practica, por ejemplo, en China, si hacemos una comparación, en China nunca ha emitido una alerta por el uso de opioides, fentanilo y todas esas drogas, como la hizo Trump en su administración. En China, todos los ciudadanos están dedicados a alguna tarea en pro de la nación, porque el individualismo es inadmisible en China. Ahí tiene que haber soluciones colectivas. China no tiene una generación de millones de jóvenes que a esta hora están acostados porque se durmieron a las 5 de la mañana bregando con una computadora y le mandan $500. Son en la etapa productiva de su vida. Son improductivos, son parásitos. Y el Partido Demócrata, históricamente, ha sido el que ha alertado ese parasitismo. Entonces, China no tiene eso. Todos están haciendo algo. En China no hay teteo. Una esquina entera
y cierran, y tienes que pedir permiso, a ver si te dejan pasar, o desviarte, porque ellos están bebiendo y drogándose, y cuereando y haciendo todas las cosas ahí. En China no se admite eso. En China a mí me permitieron tomarme una lata de cerveza, que se dañó el autobús, y me pude bajar allá en Shanghai. Visitamos 4 provincias, Sonchu, Suzhou, Beijing y Shanghai. Aterrizamos en Beijing. ¿Y cómo se pudo tomar la cerveza? ¿Por qué? Porque yo era un turista, se saben que yo no soy chino, eso es evidente. Entonces bajamos de la guagua y el guía, se llama Jack Mao, yo sí, que sí, que yo podía. Y entonces yo me tomé un poquito de cerveza y la tenía ahí. Pero en China no se le puede dar la vuelta a una esquina, un tigre que no trabaja, pero produce dinero y vive cómodo, no se sabe de qué, como vi yo un carro que decía, un Sonata, con negrecito no se le veía nada, con la placa metida adentro, que eso es ilegal, y decía en el cristal, yo me la busco, sin ese, yo me la busco legal, ¿cuál es la persecución? Entonces, le dan la vuelta con botellas de cerveza a una esquina, un hombre que está en la etapa productiva de su vida. En China eso es admisible, es inadmisible. Entonces, seguimos hablando de China. Sí, de China, pero mezclo lo de China y Estados Unidos para hacer la balanza. Yo estaba dejando eso como para la parte final, aunque hemos tirado algunas cosas. Sí. Fíjense, yo tengo la tesis, que no la he leído en ningún sitio, sino que uno se pone a pensar, de que la guerra en Ucrania es un divertimento, es como un entretenimiento, porque las potencias no pelean en sus territorios continentales. Siempre tercerizan su guerra, buscan a dónde irse a pelear. La guerra en realidad es entre Rusia y Estados Unidos. Por supuesto está la OTAN, está el debate de si Ucrania podría entrar a la OTAN. Pero ya fue rechazada. Suecia la aprobó, sí. E incluso Erdogan, que se religió, que ha resultado ser duro de roer y un estratega político tremendo. Explíqueme esa jugada, aunque no toque esto. ¿Cómo él apoya? ¿Por qué él en este contexto apoya a la OTAN? Suecia. Pero al mismo tiempo le dice, tengo mucho tiempo esperando el ingreso a la Unión Europea, y aunque no son cosas iguales, porque la Unión Europea no tiene que ver con la OTAN, pero le dice, tienen que resolverme ese impasse. Hasta que después de unas cuantas horas aprobó que sí, que Suecia pudiera entrar. Es que hay una similitud. Usted ve Estados miembros de la OTAN y Estados miembros de la Unión Europea, y hay mucha similitud, necesariamente. Entonces, ¿qué pasa con Turquía? Turquía tiene, si no me falla el dato, el segundo ejército más potente de la OTAN y el 7º del mundo. Entonces, Turquía es el único estado no cristiano miembro de la OTAN. Porque es que Turquía es la puerta de salida, siempre lo ha sido históricamente, el paso entre Asia y Europa. Por eso Turquía es un estado clave en esa región. Condiciona tanto a Europa y condiciona tirando hacia el este a Asia. Por eso el voto de Turquía, Turquía tiene una especie de veto, si se quiere, de entrada a la OTAN. Entonces, a la Unión Europea. A la Unión Europea y a la OTAN. Ahora, no le han dado acceso a la Unión Europea. Yo le recomendaría a Erdogan que no se preocupe por entrar a la Unión Europea. No van a entrar después de esto. Que las economías europeas están desgarradas, destruidas. La única potencia con capacidad nuclear es Francia. Y era uno, junto con Alemania, que es el motor, o era el motor económico e industrial de Europa. Está quebrado casi. Entonces están en default, están destruidas, porque hay un proyecto, porque las cosas no suceden el día que los periódicos la publican. Si usted se pone a buscar, alguien puso un comentario en un chat que yo estoy, diciendo que el invasor, qué sé yo, que Putin fue que decidió. Señores, a Putin lo obligaron a meterle mano a Ucrania, que es la puerta de salida. ¿Cuántas puertas tiene este estudio de salida? No esa sé. Nada más. El que coja esa, vamos a tener problemas. Si comienza a temblar la tierra, tenemos que salir por ahí. Entonces, con el asedio que hizo la OTAN, 10 años,
colocando bases, colocando tropas en la frontera sur rusa. ¿Qué significa eso? Tenía que llegar a un punto, y esta guerra fue diseñada. Usted busca el paper de Rand Corporation, War on Ukraine, y ahí usted va a ver lo que está pasando, que ellos lo diseñaron y lo publicaron en 2019. Entonces no le permiten el acceso, pero él ya no debería intentar, porque ya la Unión Europea está desgarrada, países en quiebra, en default, y países envejecidos por las leyes abortistas. Esta misma guerra lo ha desangrado. Y esta guerra, una guerra de sponsorship, una guerra de patrocinio, una guerra como si fuera un telemaratón, aportando, donde cada quien va mandando cosas, y se está forzando demasiado el nudo. Estados Unidos está mandando, o dijo que va a enviar, o ya envió, bombas de racimo a Ucrania. Supuestamente porque ellos alegan que Rusia la ha utilizado. 123 países tienen prohibida ese armamento, porque es un racimo, como si fueran esos cocos que tienen mucho, unos coquitos chiquitos, que eso sale en todas direcciones a acabar y arrasar con todo lo que haya ahí. Lo que está pasando en Ucrania, las muertes terribles que está produciéndole Rusia a los ucranianos y las muertes terribles que le está produciendo Ucrania a Rusia. Aquí yo me estoy curando en salud. Sí. Porque cuando tú dices la verdad de los hechos, el que está acostumbrado a la mentira cree que tú le estás mintiendo y que tú estás del lado. No, estamos del lado de la verdad. Ninguna guerra es moralmente correcta. Pero hay una cosa. Las guerras mueven la economía, porque la paz no es rentable. Entonces, esa guerra, mandan bombas a racimo. Ahí vi yo un video hace unos días, porque esta es la guerra donde se han visto menos enfrentamientos. Y estamos en la era de la publicidad, de las tecnologías, de la información. Pero las dos cadenas principales, Sputnik y Russia Today, RT, están bloqueadas en casi medio mundo. Occidente la ha bloqueado. Sí. Entonces, donde estaban, habían llegado unos F-16, una cuadrilla de 6 F-16, y había una hilera de tanques Abrams, y se ven vehículos militares, y cómo explotaban el que estaba delante, y el siguiente seguía, y seguía manejando, y le metían un misil Kinshal, tenían una distancia de 100 o 200 metros cada camión, y explotaron esos tanques Abrams uno por uno, y tumbaron, si no fue que lo hicieron un videojuego, esos F-16, porque Rusia tiene unos aviones más terribles, que es de sexta generación, el Sukhoi 167, creo que llama, el anterior, el Sukhoi 50, Su-57, y China tiene el Pad-Fa. China está apoyando, pero no abiertamente con tropas, a su vecino Rusia, con quien tiene una frontera de cerca de 1.300 kilómetros. Sí. Y entonces, volviendo a eso donde nos encontramos hoy día, de esa lucha de fuerzas. Y no hemos hablado de la guerra financiera. A esa parte también iba, porque China tiene mucha inversión en papeles en la bolsa de valores de los Estados Unidos, que lo tienen por ahí como quien dice agarrado. Y oro guardado. Y oro, y tiene mucho dinero en el tesoro de los Estados Unidos. Explíquele entonces la parte económica y esta guerra tecnológica, donde ambos tienen esta batalla de los chips, de esos que incluyen estos vehículos eléctricos, los celulares, en cada dispositivo, en esas cámaras que estamos grabando. Todo eso está librando una gran batalla, Estados Unidos y China también. Hay una guerra de chips. Estados Unidos produce 36% de los chips. China está en un 23-25%, pero China tiene un proyecto que si se muere, Dios libre, Xi Jinping, o lo relevan, ya fue confirmado por tercer periodo, o el que sea, el resto sigue el proyecto nacional, que esa es nuestra desgracia. La desgracia dominicana es que los puentes se construyen no para que duren 50, sino para que duren mis 4 años. Sí. Viene el próximo ciclón, se lo lleva y hay una oportunidad de negocio para otra contrata. Sí. Algo que pasa, que yo he sabido en instituciones financieras del país que tienen una cadena de sucesoral para que ante cualquier evento ellos lo tienen planificado todos los escenarios. Si fulano no está, ¿qué se hace? Si fulano no está, ¿qué se hace? Si fulano no está, ¿quién sigue?
Y si en este contexto pasa aquello, ¿quién asume? Tienen definido todo eso. No es que la sorpresa de que un evento sobrenatural llegó y lo va a encontrar sin saber qué van a hacer. No, tienen todo diseñado con los peores escenarios. Hay una guerra de microchip. Incluso hay una guerra también por el litio para las baterías de todas esas celulares, toda esa comunicación. Los vehículos eléctricos. Bolivia, también. claro. Bolivia tiene una gran cantidad de litio. Hay litio en Sonora, en México. Y cuando ven a ver aquí en el 15 de marzo aparece el litio, porque nadie sabe lo que Danilo fue a negociar de las tierras raras, que son 17 elementos de la tabla periódica donde están los lantánidos. Él fue y lo negoció, y cuando vino, único presidente dominicano que ha ido a China, no dio una rueda de prensa con preguntas abiertas en Palacio, nada, sino ya fui, vi, vencí, vendí y se acabó. Que él lo que hizo fue cubiar, en términos vulgares, a Taiwán, con el tema del 9/11 y todas esas cosas que se donaron, que las hicieron figurar como compra y eran donación. Ay, Dios mío. Cuando esa tecla anda por ahí. Entonces, él agarra, le recibe toda la ayuda a Taiwán y le dice, lelo, como él tiene los ojos medio chinos, agarra, ¡fup! Y se va entonces para China a negociar, que es lo que tenía que hacer. Es lo que tenía que hacer necesariamente. Volviendo al tema de los microchips. Así como Taiwán es un estado probeta, es decir, un estado de laboratorio, construido por los Estados Unidos, que tiene un acuerdo de los años 70, de 1970 y algo, de Estados Unidos proteger a Taiwán. No a nivel de cooptación, como hizo con el Japón y su rendición incondicional en la Segunda Guerra Mundial y las 2 bombas que le tiraron. Incluso Estados Unidos fue quien redactó la Constitución del 47 en Japón. Wow. Esa Constitución les prohíbe participar en coaliciones militares internacionales a Japón. Eso varió en 2015, septiembre, con una reforma que introdujo el ex primer ministro Shinzo Abe, pero apoyado por los gringos, para que pueda entonces pertenecer a coaliciones. Entonces, Taiwán, que es una islita pequeña, con menos agua que nosotros tenemos 7 microclimas, nosotros tenemos una cadena montañosa tremenda como la Cordillera Central. Tenemos más ríos, aunque lo están matando, tenemos mármoles, tenemos oro en cantidad como pocos países, tenemos bauxita, tenemos petróleo, tenemos mucho plata, mucho tenemos cobre. Más cosas. No tienen un polo magnético como el polo de Barahona. No tienen nada de eso, ni tienen un microdesierto como tenemos en Baní, en las dunas. Sin embargo, la propaganda, hay gente que se imaginan, hasta yo me imaginaba, que Taiwán era una isla que tendría por lo menos unos 200,000 kilómetros cuadrados. Tiene 36,000. Nosotros llevamos 12,200 kilómetros en la parte española, la parte que nosotros ocupamos. Sí. Entonces, esa guerra de los chips, como ellos tienen su proyecto, se llama Made in China 2020-2025, es para tener la autonomía digital china, para tenerlo. Ya ellos no tener que comprar ningún microchip a nadie para la operación de sus aviones, de sus armas de defensa. ¿Qué está haciendo? Que China, por haber estado tan hermética, tan cerrada, ha tenido varios cierres. China se cerró para pasar de la cultura del bambú a la del microchip sin dejar de usar el bambú. Entonces, ese proyecto Made in China 2020-2025 es para tener la autarquía, la autonomía digital. Incluso ayer Rusia hizo un ensayo de su propio internet que se llama Mir. ¿Por qué? Porque a Rusia la desconectaron como parte de la guerra financiera, geofinanciera de Estados Unidos, del sistema SWIFT, que es el sistema interbancario internacional de pagos. Entonces ellos crearon su sistema de pagos. El 22 de agosto, el mes que viene, 22 al 24, en Johannesburgo, capital de Sudáfrica, va a estar la cumbre del BRICS, donde se van a anunciar nuevos miembros, comenzando por Irán, e incluso Argentina también, que está desgarrada, destruida, porque a Argentina le metieron como 7 presidentes que acabaron con ella.
Entonces van a anunciar los nuevos miembros y van a lanzar, ya yo publiqué un artículo hace 2 semanas sobre eso, desde que me enteré, el Bridgecoin, la moneda con circulación global, física y virtual para las transacciones. Tomen en cuenta que en los bridges hay gente con poderío económico claro, pero tiene también poderío nuclear. China y Rusia están ahí. India tiene poderío nuclear, 3 miembros. Brasil no lo tiene, lo comenzó, lo paró, pero tiene el know-how, que sabe cómo hacerlo. E Irán tiene el know-how, sabe cómo hacerlo, pero no ha declarado que tenga bombas nucleares todavía. Entonces, en ese lanzamiento de esa moneda, el dólar va a perder un 50% de su participación global. Tomen en cuenta que los 2 países más poblados están ahí metidos. Y el más grande y el más poblado de América Latina, que es Brasil, está metido ahí. Y economías pujantes que hacen acuerdos win-win, ganar, ganar, donde no se meten en la afiliación política del otro estado. Ni tocan el aspecto cultural ni religioso. No respetan la cultura. Señores, yo recuerdo que siendo yo director de altos estudios había una graduación y de manera tardía yo mismo fui a la entonces embajada de Taiwán a llevarle una invitación. La recibió el ministro consejero y le presenté las disculpas porque el oriental es famoso por la puntualidad. Y ellos llegaron, yo los invité, fue 36 horas antes, una cosa así. Ese hombre llegó como media hora antes y hubo un agregado militar de la Armada China y se presentaron a tiempo y llevaron un presente, una cosa tallada. Yo no sé quién se lo robó. Sí, porque es así, se desaparecen las cosas. Lo que pasa es que ellos conocen muy bien la ley de reciprocidad. Sí. Entonces, cuando tú inicias algo y le cedes un regalito por pequeño, hay personas que han comprado casas de miles de dólares en Estados Unidos partiendo hasta de una florcita, de una menta o de algo, de un agasajo, de un detalle. Y ellos conocen muy bien esa Es que los parte. orientales, comenzando por los chinos, son geniales en su diplomacia. Son tremendos. Mientras que ustedes de Estados Unidos, Occidente, no se lea a Sun Tzu y a las compilaciones de Confucio y Lao Tse, el Tao Te Ching, el I Ching, que significa el libro de las decisiones, y el Tao, que es el camino. Mientras ellos no se lean eso, no van a entender la forma de China enfrentar la realidad. Pero pudieran enfrentarse en una guerra abierta a Estados Unidos y China. Volvemos a Tucídides. Las 14 veces que en el mundo antiguo se dio un relevo de un hegemón a otro, de un imperio a otro, fue por medios bélicos. Porque Estados Unidos se está cayendo hace por lo menos 40 años, 41. Desde que Reagan en el 82 formó la Comisión Santa Fe, que le sirvieron el Santa Fe Report o las 9D, donde se habla, la última D tiene que ver con el declive histórico de Estados Unidos, que dice que Estados Unidos va hacia una, fíjate, faltaba la globalización en el 82, faltaba la masificación de la internet en el 82, faltaba una presidencia no bélica como la de Donald Trump, faltaba una presidencia tan bélica como la de Barack Obama, que para mí es uno de los peores presidentes que ha pasado por ahí. Y el que más autorizó bombardeos fue Obama. Clinton también. Hay una foto icónica que yo vi hace unos años, cuando había el problema de Kosovo, que se ve Bill Clinton saliendo de una iglesia bautista un domingo con su Biblia en la mano y Hillary Rodham Clinton, su esposa, al lado, y Hillary, que estaba chiquita. La hija Chelsea Clinton, que estaba chiquita. Él había ordenado esa misma mañana los bombardeos sobre Kosovo. Ay, Dios mío. Y ese desastre que se hizo. Cuando uno ve los orígenes inmorales de estas guerras, por ejemplo, la OTAN ha dejado una estela en más de 70 años de muerte. La OTAN tiene un cementerio particular, como que ellos quizás son adoradores de Moloch, que es el dios que le encanta que le hagan sacrificios humanos. Matando gente. El origen del casus belli
el origen o el motivo de una posible guerra no tienen una explicación lógica. Pero será inevitable esa guerra entre Estados Unidos y China. Fíjate, puede ser, porque ahora estamos, yo creo que esta es la última crisis, y lo vemos en términos proféticos, no me gusta meterme, aunque domino un poco de la profecía bíblica, no me gusta meterme por ahí. Por ejemplo, los chinos no construyeron un relato sobre la creación, ni sobre el final del mundo. Ellos tienen un relato, yo vi en China una obra que se llama The Golden Mask, la máscara de oro, donde habla de las tantas, de sus orígenes, cuando Pangui, que es una diosa, y Nangui comienzan a construir un mundo en caos, tal como lo narra el Génesis. En Beijing hay un hotel que se llama Pangu, que tiene una forma de un cisne, el edificio. Entonces, narran los orígenes y parten, al igual que la tradición del Bhagavad Gita, que la tradición del hinduismo. Fíjate que Gautama Buda es mucho más reciente. Sobre un mundo en caos y dos diosas que lo ponen en orden. Eso puede darle una información agradable a las feminazis que atacan el patriarcado. En este caso fueron dos diosas. Sí. Pangui y Nangui, la que conforman eso, pero ellos no hicieron en realidad, eso se queda en el ámbito de la dinastía más antigua, de la cual no se tiene más que relato, que es la dinastía Ia, que va primero que la dinastía Chan. Vinieron otras dinastías, unas unificaron todos los reinos, como pasó en Japón con el shogunado, con Hideyoshi Toyotomi, que es el gran cohesionador, como pasó en Rusia cuando se unieron los eslavos del norte y los eslavos del sur, con Nevsky, el príncipe de Kiev y esa cosa. Entonces, en cuanto a China, tienen una visión completamente diferente de la visión que tenemos aquí. China puede programar el largo plazo. Nosotros no programamos el largo plazo, ni siquiera en Estados Unidos, que son 4 años. O sea que son grandes retos. Entonces, puede decidirse por medios bélicos, claro. Históricamente está probado. Llega un momento en que se van a unir para combatir. Ahora bien, la guerra para China es una cosa y para Estados Unidos es otra. Para Estados Unidos es aplastar, invadir, golpear, matar y dejar una estela de destrucción, como hicieron con la ciudad de Palmira, donde hay esas tallas que están en Hiroshima. 2 ciudades mayormente cristianas le metieron las 2 bombas 6 y 9 de agosto del 45. Entonces, los chinos... Y Nagasaki. Hiroshima y Nagasaki. Oye esta historia, cómo Kissinger comienza hablando. En octubre del 62, que es el año y el mes en que se da la crisis de los misiles entre Estados Unidos y Cuba y Rusia, hubo un enfrentamiento serio por la frontera indochina, de India y de la China. La India reclamaba las fronteras del mandato británico, que duró hasta el 48. Y China reclama las fronteras de su historia imperial. O sea, que eso se va a 5.000 años atrás. Hubo un enfrentamiento. China venció y le quitó armas pesadas a los indios. A las 2 o 3 días tenían prisioneros, le dijeron que le iban a soltar, que no deberían pelear porque son hermanos, y le devolvieron sus armas pesadas, pero no le devolvieron las pistolas sin cargadores, por ejemplo. Eso lo hizo China. En su guerra con la invasión a Manchuria que le hizo Japón en el 37, ambos bandos, cuando terminó la guerra, se declararon vencedores. Es decir, que China se arma para la distensión, para que no se metan conmigo. Fíjate que 90 días, 3 meses después del autoatentado a las Torres Gemelas del 11 de septiembre del 2001, China entra a la Organización Mundial de Comercio y por ende al FMI. En 2015 el yuan renminbi entra como moneda de cambio en el FMI 90 días después de esos atentados. Entonces,
Hay una guerra financiera en curso con Estados Unidos Occidente contra China y Rusia. Por supuesto que la hay, porque el gran error estratégico de Obama durante su presidencia fue empujar a China hacia los brazos de Rusia, o a Rusia hacia los brazos de China. Ellos estuvieron unidos del 17, triunfa la revolución bolchevique, en el 19 se termina la Primera Guerra Mundial, eliminan a la dinastía de los zares en la persona de Nicolás II, cae también el Imperio Otomano, que tenía casi 1000 años, por eso Siria tiene dos independencias. Una en el 21, cuando Mustafa Kemal Atatürk establece la nueva Turquía, se independiza, pero también en el 70, hace 53 años, se independiza de Francia. Entonces, hay una guerra en curso, hay sanciones, porque hay unos acuerdos que lo firmaron en la presidencia de Nixon y del mismo Carter, en el que todos los productos hechos en China iban a circular en Estados Unidos sin aranceles. Entonces eso está ahí y no se ha echado para atrás, y CNN no te va a hablar de eso. ¿Entiendes? Entonces, Deng Xiaoping, antes que se nos acabe el tiempo, yo quiero hacer una apuntación sobre Deng Xiaoping, que es el gran reformador. Deng Xiaoping es el hombre que lo purgan en el 66 con la Revolución Cultural, le quitan los rangos de mayor general y lo sacan del Politburó y lo mandan 10 años. Por la mañana trabajaba agricultura, por la tarde trabajaba en una fábrica de tractores. Su hijo, Deng Pufan, estudiaba en la Universidad de Pekín y le hicieron bullying, lo atacaron y unos estudiantes lo lanzaron de un tercer o cuarto piso. Se rompió la espalda, no halló atención, lo discriminaron por ser hijo de Deng Xiaoping. El hombre que hace la actual China es Deng Xiaoping, y quedó parapléjico en silla de ruedas. Entonces hay una guerra en cuanto a las divisas. Por ejemplo, aquí está el Reino Unido de Inglaterra. Las transacciones globales, más del 40% pasan por la City, que está en Londres, que es una ciudadela que tiene 250 bancos. ¿Por qué el Reino Unido tuvo Hong Kong hasta el 31 de diciembre del 99? ¿Por qué? Para manejar eso. Ahí está la HSBC, que es Hong Kong Bank Exchange, qué sé yo qué. Entonces, con la nueva guerra geofinanciera, necesariamente con la desconexión del SWIFT y con la emisión de esta moneda Bitcoin, para manejar prácticamente casi un tercio de la población mundial, se va a complicar la situación. Hay una guerra financiera de sanciones, de aranceles. China es el mayor, la potencia que más absorbe commodities, que más absorbe, que más necesita hierro, aluminio, tungsteno. Toda la materia prima. Toda la materia prima, China la está comprando. Fíjense que China, la guerra comienza el 24 de febrero del 22. El 14 de febrero salió la última barcaza cargada de tierra negra ucraniana, de las más fértiles del mundo, para llevarla para China, porque China tiene una población de más de 1.400 millones, ya la India lo superó, y tiene solo 7% de superficie cultivable. Imagínese usted. Eso no se habla. Imagínese usted. De eso no sé. Solo un 7. Bueno, general, yo entiendo que ha sido muy satisfactoria esta conversación. ¿Tiene alguna conclusión de un mensaje final que le quiera llevar sobre esta confrontación donde usted ha expuesto de una forma magistral e histórica lo que ha representado China, lo que representa los Estados Unidos y también esos intereses económicos? Bueno, nutrirse, investigar. Eso lo vamos a hacer los apasionados, porque hay gente que no le interesa eso. Sí. Está hablando de China, eso está en China, se la puso en China. Sí. Hasta ahí es que llega la profundidad de la investigación. Entonces, hay que estar atento a que hay en curso una guerra financiera y que los modelos de guerra han cambiado. Mire, la Primera Guerra Mundial es diferente a la Segunda, y es posible que estemos en el curso de la Tercera Guerra Mundial. Y que el gusanillo de encendido, el epicentro, sea Ucrania. Y Taiwán, porque si China, entonces, si China le entra con todo a Taiwán,
le dará motivos a Estados Unidos para entonces iniciar Yo un tengo la conflicto tesis, y en un artículo que publiqué en Acento. ¿Usted cree que lo van a dejar como que se lo coman vivo? Ellos no van a... Es que no... Mire, China no necesita Taiwán. Ya. Bueno. Taiwán cabe 125 veces en China y sobra tierra. Y hay 10 millones de chinos que viven en Taiwán. Lo que pasa es que las noticias, los noticieros y los que están, los comentaristas común y corriente, el ciudadano común que está inyectado, infestado de propaganda, presenta las cosas como blanco y negro. Hay una interdependencia recíproca, histórica, milenaria entre Taiwán y la China continental. ¿Qué hizo China? Crecer para que todos vengan donde mí, y el requisito para China entrar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que ya tenía el rango nuclear y las condiciones, pidió que paren el representante de Taiwán. Para tú tener una embajada en China, o China enviarte un embajador, tú tienes que romper relaciones con Taiwán. Y lo que hicieron fue debilitarlo. Y Taiwán seguirá debilitando, porque ¿dónde se nutre Taiwán? Taiwán se nutre de Estados Unidos porque es un estado patrocinado, construido por Estados Unidos. Ese milagro económico taiwanés y tecnológico es construcción de Estados Unidos, donde mandan su riqueza. ¿Para qué? Para tener un enclave regional frente a las costas de China. Ante lo que pueda pasar. ¿Qué hizo China que son geniales? Bueno, le dejamos las islas Senkaku, que los japoneses la llaman Diaoyu. Le dejamos su Taiwán y construyeron islas artificiales en lo que milenariamente se llama el Mar de China. Y ellos, en fines estratégicos, no necesitan a Taiwán. Ahí está. Para nada. Gracias, general Damián Arias. Gracias a ustedes por llegar hasta este punto. El número, para aquellos que llegaron hasta el final, el número, ¿cuál es el número de hoy, general? Para constatar que algunos que no han comentado se animen a comentar. ¿Repetimos el 7 o ponemos otro? Vamos a poner el 32. ¿Por las provincias? Sí. Bien. Vamos a poner el 32. Si llegó hasta este punto, indíquenos cuál fue el número que indicamos. El 32. Así que gracias. Tienen compromiso para que analicemos el contexto local la próxima semana, si usted se encuentra aquí, porque usted viaja mucho. Antes de las elecciones hay que hacer una entrega. Claro. Con las cartas sobre la mesa. Hay que hacerlo, general. Así que gracias, compartan este contenido y sigan al general Damián Arias en su plataforma digital. General Arias Matos. General Arias Matos en YouTube, pasen a su canal y suscríbanse. Así que bye bye.